Hola, soy Carlos IV, nací el 11 de noviembre de 1748 en el Palacio de Portici, cerca de Nápoles. Era un niño más dentro de una familia real, hijo de Carlos VII de Nápoles, que después sería Carlos III de España, y de mi madre, María Amalia de Sajonia. No era el primogénito, ni el heredero. Nadie pensaba entonces que yo llegaría a ser rey. Pero la historia, a veces, gira por caminos inesperados. En 1759, cuando yo tenía 11 años, murió Fernando VI, rey de España, sin dejar hijos. Mi padre, que era su hermanastro, heredó la corona española y se convirtió en Carlos III. Pero su hijo mayor, mi hermano, no estaba en condiciones para gobernar. Así que mi padre me eligió a mí. Me llevó a Madrid y me nombró príncipe de Asturias. Así fue como, sin buscarlo, pasé de infante napolitano a heredero de la monarquía española. Todo eso a pesar de la ley sálica, que decía que los reyes debían nacer en España. Pero las circunstancias mandaban. En la corte madrileña recibí una educación completa. Me formaron en religión, historia, política, idiomas. Hablaba francés, italiano y español. Siempre fui un hombre creyente, respetuoso con la fe, y también muy sensible a la cultura. Amaba la música, no solo como oyente. Tocaba el violín y el violonchelo. También fui un gran aficionado a las artes, un coleccionista constante. Durante mi vida, la Real Biblioteca creció enormemente, y la imprenta real vivió una de sus épocas más activas. Me gustaban las cosas hechas con las manos, la ebanistería, los relojes. Esas tareas minuciosas me ayudaban a encontrar calma. Y como mi padre, dediqué mucho tiempo a la caza. No solo era una afición, también creíamos que el ejercicio ayudaba a mantener alejadas las sombras, esa melancolía que había afectado a algunos de nuestros antecesores. Muchos retratos que se conservan de mí me muestran con un gesto amable. Dicen que era de carácter tranquilo, incluso bondadoso. Aunque, como todos, alguna vez perdí la paciencia. Así empezó mi vida pública. Nacido en Nápoles, criado para ser príncipe, y preparado, sin saberlo, para el trono de España. Dicen que el rostro de un rey es parte de su poder. En mi caso, no sé si fue así. Desde joven me mantuve en forma. La caza, mi gran afición, me dio fuerza física y una complexión robusta, pero también debo decir que, con los años, la salud me fue faltando. En el último tramo de mi vida, arrastré varios males que me fueron desgastando. Cuando era príncipe, el pintor Mengs me retrató con cierta elegancia, pero los retratos que me hizo Goya, ya como rey, mostraban a otro Carlos. Uno más real, tal vez. Más cansado. Más humano. Recuerdo que la duquesa de Abrantes, al conocerme, escribió unas palabras que no olvidaré. Su rostro era original. Una nariz muy grande, el cabello blanco y escaso. No tenía atractivo físico, pero parecía bondadoso y amable. Nunca me ofendieron esas palabras. Porque sí, puede que no fuera agraciado, pero siempre intenté ser justo y cercano. Tenía apenas 16 años cuando se acordó mi matrimonio con María Luisa de Borbón, mi prima, hija del duque de Parma. Nos casamos en diciembre de 1765, con toda la pompa que se esperaba en una boda real. Con igual solemnidad se celebraron los nacimientos de nuestros hijos. Especialmente el de los gemelos en 1783. En aquel tiempo, la corona vivía con el temor de otra crisis sucesoria, como la que había traído a mi abuelo Felipe V al trono. Por eso, cada parto era un asunto de Estado. Y la llegada de un hijo varón sano se hizo esperar. María Luisa y yo tuvimos 13 hijos, y sufrió unos 10 abortos. Fue una mujer fuerte. Hasta 1784 no nació un varón que sobreviviera a los primeros años de vida. Ese niño fue Fernando, el futuro Fernando VII, pero no fue nuestro único hijo con papel histórico. Carlota Joaquina se convirtió en reina de Portugal. Carlos María Isidro, en el primer pretendiente carlista. María Luisa fue reina de Etruria, y María Isabel, reina de las dos Sicilias. Como pareja, María Luisa y yo estuvimos siempre muy unidos. Compartimos no solo la vida familiar, también la vida política. Desde muy pronto, ella tuvo un papel influyente en la corte. La muerte de mi madre, María Amalia, en 1760, y la de mi abuela, Isabel de Farnesio,
En 1766, dejaron a María Luisa como la mujer más poderosa del reino durante más de 4 décadas, y aunque los rumores sobre su poder siempre circularon, y no todos con buenas intenciones, nadie puede negar que tenía carácter, inteligencia y una voluntad firme. Así pasaron nuestros primeros años. Entre nacimientos, deberes de Estado y los retratos que dejaban huella de nuestra imagen. Una imagen que el tiempo y la historia seguirían juzgando. Mucho se ha dicho sobre la influencia de María Luisa en los asuntos del reino. Pero lo cierto es que no hizo más que seguir la estela de otras mujeres poderosas en nuestra casa: Isabel de Farnesio, mi abuela, y Bárbara de Braganza, esposa de Fernando VI. Ellas ya habían demostrado que una reina consorte podía ser algo más que una figura decorativa. Es verdad que en los primeros Borbones, como mi abuelo Felipe V o mi tío Fernando VI, la enfermedad y el carácter facilitaron ese espacio a sus esposas. Pero en mi caso, no se puede reducir todo a debilidad. No era un enfermo de carácter. Tenía convicciones. Y sí, escuchaba a mi esposa. ¿Acaso no es eso propio de una pareja unida? Uno de los momentos más delicados antes de subir al trono fue en 1781. Algunos lo llaman conspiración. Yo lo viví como una tentativa de anticipar un cambio necesario. Habían pasado años, muchos años, bajo la tutela de mi padre, Carlos III, y se acercaba el momento en que me tocaría gobernar. Entonces, con el consejo de María Luisa, escribí al conde de Aranda, rival del secretario de Estado Floridablanca, para pedirle ideas que pudieran ayudarnos a corregir el rumbo de una monarquía que veíamos estancada. Le pedí un arbitrio, una propuesta para reformar lo que yo llamaba la desbaratada máquina de la monarquía. Mi padre se enteró. Y no le gustó nada. Me lo hizo saber en una carta que aún recuerdo, con claridad. En ella, como todo suegro preocupado, culpaba a su nuera, mi esposa, por estas ideas. Decía cosas como: las mujeres son naturalmente débiles y ligeras. Toman incautamente impresiones que otras personas les dan con fines propios. Una visión que, reconozco, hoy puede parecer muy injusta. Pero en aquel tiempo, ese pensamiento era común incluso entre los más ilustrados. Finalmente, el 14 de diciembre de 1788, mi padre falleció. Carlos III dejó un legado importante, y la maquinaria de la monarquía lo celebró como un gran restaurador de las glorias españolas. Jovellanos, Cabarrús, todos escribieron elogios fúnebres llenos de admiración. A mí me tocó entonces recoger ese testigo. Gobernar y, como se decía, culminar la gran obra iniciada por él, pero nadie imaginaba lo que estaba por venir. Justo al otro lado de los Pirineos, en Francia, una tormenta empezaba a formarse. Una revolución que pronto cambiaría para siempre la historia de Europa, y la mía también. Mi reinado está lleno de rumores, de habladurías, historias de alcoba que muchos repitieron con entusiasmo, sin detenerse a contrastar. Historias que en realidad no explican un país, pero que llenan libros. Durante la Guerra de la Independencia, la libertad de imprenta dio rienda suelta a una cascada de panfletos y acusaciones. Y con el tiempo, todo eso quedó fijado en el imaginario popular. Los historiadores del siglo XIX, tan dados a convertirnos en héroes o villanos, se encargaron de consolidar esa imagen. Pero hoy, gracias a estudios más serios, como los de Carlos Seco Serrano o Emilio Laparra, sabemos que las cosas fueron bastante distintas. Por ejemplo, se ha dicho mucho sobre Manuel Godoy. Que era un simple aventurero. Que llegó al poder por sus encantos y por su cercanía a la reina. Pero quienes realmente lo conocieron, sabían que era capaz. Muy capaz. Y en cuanto a esas supuestas relaciones con María Luisa, sinceramente, no me importaba lo que dijeran. Porque yo lo apreciaba de verdad. Era mi amigo, mi confidente. Lo que para otros fue sospechoso, para mí fue lealtad. Godoy entró en nuestras vidas de una forma muy simple. Ocurrió en septiembre de 1788. Veníamos de la granja, y en el camino, tuvo una caída del caballo. Nada grave, pero sí llamativa. Volvió a montarlo con coraje, y eso llamó nuestra atención. María Luisa y yo preguntamos por él. Queríamos conocerlo. Poco después, el joven guardia de Corpes Manuel Godoy fue presentado en palacio.
Y ahí comenzó su meteórica carrera. 4 años más tarde, en 1792, ya era duque de Alcudia, grande de España y secretario de Estado. Se convirtió en una figura central del gobierno. Recibió honores, sí, muchos. Algunos son escandalosos para los más puristas. Pero siempre tuvo mi confianza. Porque trabajó con determinación. Porque supo manejar un mundo que se estaba viniendo abajo. En 1795 le otorgué el título de Príncipe de la Paz, por su papel en la paz de Basilea. Y en 1801 lo nombró generalísimo, de mar y tierra. Quizá fue demasiado rápido. Quizá incomodó a demasiados. Pero cuando miro atrás, sigo creyendo que fue un hombre preparado, en un tiempo lleno de incertidumbre. Mi reinado está lleno de rumores, de habladurías. Historias de alcoba que muchos repitieron con entusiasmo, sin detenerse a contrastar. Historias que en realidad no explican un país, pero que llenan libros. Durante la Guerra de la Independencia, la libertad de imprenta dio rienda suelta a una cascada de panfletos y acusaciones. Y con el tiempo, todo eso quedó fijado en el imaginario popular. Los historiadores del siglo XIX, tan dados a convertirnos en héroes o villanos, se encargaron de consolidar esa imagen. Pero hoy, gracias a estudios más serios, como los de Carlos Seco Serrano o Emilio La Parra, sabemos que las cosas fueron bastante distintas. Por ejemplo, se ha dicho mucho sobre Manuel Godoy. Que era un simple aventurero. Que llegó al poder por sus encantos y por su cercanía a la reina. Pero quienes realmente lo conocieron, sabían que era capaz. Muy capaz. Y en cuanto a esas supuestas relaciones con María Luisa, sinceramente, no me importaba lo que dijeran, porque yo lo apreciaba de verdad. Era mi amigo, mi confidente. Lo que para otros fue sospechoso, para mí fue lealtad. Godoy entró en nuestras vidas de una forma muy simple. Ocurrió en septiembre de 1788. Veníamos de la granja, y en el camino, tuvo una caída del caballo. Nada grave, pero sí llamativa. Volvió a montarlo con coraje, y eso llamó nuestra atención. María Luisa y yo preguntamos por él. Queríamos conocerlo. Poco después, el joven guardia de Corpes Manuel Godoy fue presentado en palacio. Y ahí comenzó su meteórica carrera. 4 años más tarde, en 1792, ya era duque de Alcudia, grande de España y secretario de Estado. Se convirtió en una figura central del gobierno. Recibió honores, sí, muchos. Algunos son escandalosos para los más puristas. Pero siempre tuvo mi confianza. Porque trabajó con determinación. Porque supo manejar un mundo que se estaba viniendo abajo. En 1795 le otorgué el título de Príncipe de la Paz, por su papel en la paz de Basilea. Y en 1801 lo nombró generalísimo de mar y tierra. Quizá fue demasiado rápido. Quizá incomodó a demasiados. Pero cuando miro atrás, sigo creyendo que fue un hombre preparado, en un tiempo lleno de incertidumbre. Muchos dicen que fui un rey débil. Que dejé hacer. Que me limité a reinar y no a gobernar. Pero, ¿acaso no era eso lo que se esperaba de un monarca en mi tiempo? Lo cierto es que cuando accedí al trono, quise marcar mi propio rumbo. No me dejé llevar por los grandes partidos de la corte ni por las viejas alianzas. Ni por Floridablanca ni por Aranda. Mi decisión fue apostar por una vía nueva, por alguien fuera de las redes tradicionales, Manuel Godoy. Muchos se escandalizaron por eso. Lo vieron como una elección caprichosa. Pero en realidad, era una jugada política. Godoy representaba algo distinto. No era un noble encumbrado ni un burócrata de carrera. Era, en cierto modo, una tercera vía. Él mismo lo explicó así en sus memorias, y no le faltaba razón. Aquellos años fueron complicados. Francia, nuestra eterna referencia, vivía una revolución que en poco tiempo llevó a su rey del trono al cadalso. En ese contexto, los cambios en nuestro gobierno eran inevitables. Los ministros se quemaban rápido. Y mantener la estabilidad fue un reto continuo. Ahora bien, que yo no me encerrara entre papeles no significa que fuera ajeno a los asuntos del Estado. Como todos los reyes del antiguo régimen, mi vida estaba marcada por los ritmos de la corte. Aranjuez en primavera, San Ildefonso en verano, el Escorial en otoño. Y sí, dedicaba tiempo a la caza, a la música, a la vida palaciega. Pero también tomaba decisiones. Desde muy joven me interesé por el gobierno.
Acompañé a mi padre en las sesiones del Consejo de Estado. Y cuando Floridablanca, durante la guerra contra Inglaterra, se olvidó un día de informarme, le escribí personalmente para reprochárselo. En política exterior, firmé tratados, rompí alianzas, recibí embajadores. No delegaba todo, estaba presente. Y cuando no escribía yo, lo hacía María Luisa, que transmitía mis palabras con total fidelidad. Basta leer nuestras cartas con Godoy. En ellas se ve la cercanía, pero también la atención a los asuntos del reino. Una de mis favoritas dice así: Amigo Manuel, mucho me he alegrado con tu carta viendo que estás bien. El plan de educación me lo podrás enviar cuando quieras y lo veré con cuidado. Cuenta siempre con tu amigo, Carlos. ¿Suena informal? Tal vez. Pero así era yo. Cercano. Sincero. Y sí, amante de la caza. Lady Howland, una inglesa que me conoció, decía que era mi único talento. Puede ser. Pero también decía que yo era un buen hombre. Y, eso, en política, no siempre es poco. Muchos pensaron que gobernaba poco. Algunos, como Muriel, llegaron a decir que tenía buenas intenciones, pero ninguna voluntad. Yo les diría que gobernar no siempre es firmar papeles. A veces es elegir bien a quién se los das. Me han llamado muchas cosas. Un rey bueno, pero débil. Un hombre de buen corazón, pero sin pulso para reinar. Dicen que fui tímido, indeciso, que dejé hacer, y que vi el mundo por los ojos de María Luisa. Lo dejó escrito Muriel, uno de mis biógrafos, que tuve buenas intenciones, pero me faltó firmeza. Que fui un esposo complaciente, un rey que obedecía. ¿Y sabéis qué? En parte, es cierto. Amaba a mi mujer. Confiaba en ella. La consideraba mi igual. Pero de ahí a decir que gobernaba en mi lugar. Hay un trecho largo, y sobre ella, ¿cuánto se ha dicho? Que fue infiel, que dominaba la corte, que mandaba más que yo. Igual que se dijo de María Antonieta en Francia, de María Carolina en Nápoles, de Carlota Joaquina en Portugal. ¿Casualidad? ¿O patrón? ¿De verdad todas esas reinas eran culpables de los males de sus reinos? ¿O eran simples chivos expiatorios, herramientas para desacreditar a los monarcas cuando la marea revolucionaria empezaba a barrer tronos por toda Europa? Pienso que hubo algo de todo. Que se mezclaron leyendas, miedo, propaganda, y una nueva moral, más burguesa, menos tolerante, con los códigos de la vieja aristocracia. Lo que antes era cortejo, se convirtió en escándalo. Lo que antes era complicidad política, se convirtió en sospecha de traición. María Luisa no fue perfecta, ni yo lo fui. Pero nuestra unión fue sincera. Compartimos decisiones, errores, y también lealtades. Que eso escandaliza a algunos, es otra historia. Como dijo un historiador moderno, las leyendas no deben despreciarse. A veces exageran, sí. Pero también revelan lo que la gente sentía, temía o necesitaba creer. En mi caso, esas leyendas se convirtieron en parte de mi historia. Y aunque no sean ciertas, son inevitables. Lo importante es que hoy podamos contarlas, y también desmentirlas cuando hace falta. Cuando heredé la corona de mi padre, Carlos III, la España que recibí parecía fuerte, segura. Tranquila. La guerra de América había terminado con victoria. Inglaterra, derrotada. Francia, aliada. Habíamos recuperado Menorca, Florida. Parecía que los pactos de familia aún tenían fuerza. Pero la historia tiene la costumbre de cambiar de rumbo cuando menos lo esperas. En 1789 estalló la Revolución Francesa. Primero fueron palabras, luego sangre. Mi primo Luis XVI acabó en la guillotina, y con él se rompió el mundo que conocíamos. Ya no teníamos un aliado, teníamos un nuevo enemigo. Uno impredecible. En 1790, apenas un año después de aquella tormenta en París, casi fuimos a la guerra contra Inglaterra por un rincón lejano del Pacífico, Nootka, cerca de lo que hoy es Canadá. Tuvimos que ceder. Admitimos que los ingleses podían pasar por donde nosotros habíamos llegado primero. Fue una humillación, sí. Pero necesaria. Estábamos solos. Mis ministros lo sabían. Floridablanca, Aranda, Godoy. Todos intentaron navegar esas aguas revueltas, entre dos monstruos. Una Francia revolucionaria, agresiva, y una Inglaterra codiciosa, siempre acechando nuestras rutas y colonias.
No eran aliados, eran amenazas. En 1793, España declaró la guerra a la Francia regicida. Fue una cruzada por el trono, por el orden, por los valores. Ganamos algunas batallas, pero no muchas. Cuando todo se torció, firmamos la paz en Basilea. A los dos nos interesaba parar. A ellos para mirar al este. A nosotros, para respirar. Y luego, en 1796, firmé el Tratado de San Ildefonso. Volvíamos a ser aliados de Francia. Esta vez no por familia, sino por necesidad. Inglaterra era el enemigo común, y ya controlaba los mares. No podíamos permitirnos una guerra en dos frentes. Pero Napoleón no era como los otros franceses. Al principio, solo un general. Luego, cónsul.